Voy a pedirles que por favor en este momento me acompañen en oración para poner entonces en las manos de Dios esta parte de nuestro culto. Bien, Padre, te damos las gracias, Señor amado, por concedernos una vez más el poder estar reunidos y yo el poder estar conectado por este medio para glorificar y alabar tu precioso nombre. Del mismo modo, queremos reconocer que sin tu ayuda, sin tu dirección, sin tu gracia impartida a través del Espíritu Santo, no tendría sentido esta reunión, porque no queremos ser solo oidores de la palabra, porque oidor de la palabra puede ser cualquiera. Es que la meta que procuramos al reunirnos en esta mañana es volvernos hacedores de tu palabra. Que cada uno de nosotros sea lleno de la convicción que produce la verdad, que cada uno de nosotros tenga la sabiduría de incorporar estas verdades a nuestra vida, a nuestra realidad, y que desde el lugar donde nos has plantado en este mundo podamos traer gloria y honor a tu nombre, ya sea el joven, la joven, el adolescente, el universitario, el soltero, los padres, las madres, los niños que hoy están escuchando tu palabra, que sea cual sea nuestra edad y nuestra condición y nuestra realidad, podamos ser luz en medio de la oscuridad, podamos sazonar la tierra como la sal que nos llama tu palabra y que podamos hacerle frente a la vida tal cual como se nos presenta. Que seamos hombres que traigamos el gobierno de Dios a nuestras vidas, a nuestras realidades, y que podamos, Señor, ayudar a otros también a escuchar la verdad, a enseñarles la verdad. Te lo pedimos todo esto a través de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes ya saben, estamos en, en una serie que hemos llamado Las Doctrinas de la Gracia, con el propósito, bueno, primero de hacer una ligera pausa en la exposición que tuvimos por más de 2 años acerca del Evangelio de Juan y para también retomar o no retomar, sino más bien como refrescar y profundizar estas doctrinas olvidadas como son las doctrinas de la gracia. Y la razón por la que son olvidadas puede ser doble, porque por una parte la olvidamos porque por supuesto son doctrinas que producen una profunda humillación en el orgullo humano, como usted se habrá dado cuenta, porque al final exaltan la soberanía de Dios en todos los ámbitos del hombre, incluyendo su salvación, pero por otro lado porque caemos en el error de creer que las conocemos. Entonces ya estamos perfilándonos a otras grandes verdades y olvidamos que las doctrinas de la gracia fueron las doctrinas que en esencia nos volvieron lo que hoy se conoce como cristianos evangélicos protestantes. Entonces, hoy vamos a hablar una doctrina más, que es la doctrina de la expiación y, por supuesto, desde el punto de vista reformado, sería la expiación limitada. Vamos, para abordar el tema de esa manera, vamos a hablar un poco acerca del concepto bíblico de expiación. Vamos a hablar acerca de la necesidad de la expiación, cuál es la naturaleza de esa expiación y finalmente cuál es el alcance de esa expiación. Bien, y para comenzar, me gustaría que viajáramos un poco a la historia, quizás por allá por los años 1090, 1098, 1100, y hablemos de un hombre llamado Anselmo. Algunos de ustedes tendrán algún conocido, algún familiar que se llame Anselmo. Ya los jóvenes no usan esos nombres y a los niños que están naciendo hoy en día, pues poco se les colocan ese tipo de nombres, ¿verdad? Ahorita está de moda
quizás el nombre de Ian, el nombre de Carlos, Pedro, pero colocarle un nombre a un niño que se llame Anselmo es como un padre retrógrado que no sabe lo que le está haciendo a su hijo, ¿verdad? Sobre todo porque cuando vaya al colegio seguramente le van a hacer mucho bullying con ese nombre. Pero lo cierto es que había un hombre llamado Anselmo en los años 1000 y que por cierto es una mente muy dotada en todo lo que tiene que ver el ámbito de la teología. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Anselmo de Canterbury. ¿Sí? Y la Iglesia Católica, por cierto, lo llama San Anselmo y creo que lo celebra en alguna época del año, pero nosotros simplemente vamos a hablar de una obra que hizo este hombre, ¿verdad? Que, por cierto, es una de las obras o de los aportes más importantes que puede haber en la historia. Y se trata de una obra que escribió en latín que se llama Cur Deus Homo. Cur Deus Homo. Y si usted lo pronuncia conmigo, puede practicar su latín. Cur Deus Homo, que en latín, o mejor dicho, en español, significa ¿por qué Dios se hizo hombre? Y esa es una pregunta que toda persona que se toma con seriedad la fe cristiana se la va a hacer en algún momento de su vida. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y es que, hermano, piensa por un momento acerca del evangelio que nosotros predicamos. Parece, pero a simple vista, por supuesto, una idea bárbara que Dios se haya sacrificado, o mejor dicho, que Dios haya sacrificado a su Hijo amado para perdonar el pecado de los hombres. Es decir, hablar acerca de un Dios que mató a su propio Hijo para perdonar a los hombres es una idea que a muchos le parece ridícula, absurda, pero a otros le parece una extravagancia. Y aquí salen preguntas como, ¿por qué Dios, siendo infinitamente sabio, resolvió el asunto de esa manera? Nos preguntamos si Dios, entre todas las ideas que se les pudo haber ocurrido, no se le ocurrió otra forma de salvarnos. Digo, porque simplemente no lo decretó. ¿Por qué tuvo que escoger esta forma tan cruenta, tan cruel? ¿Por qué utilizar este método o este modo para salvar a los hombres? Y estas no son preguntas que solamente le corresponden a la filosofía o a la escolástica responder, sino que definitivamente tiene que ver con cada persona que hoy pueda estar escuchando este sermón. Son preguntas que tienen relevancia en su vida. Le es interesante al hombre de a pie, como al hombre de negocio, al ama de casa, como al empresario, al citadino, como al campesino, al joven, como al anciano. Saber por qué Dios hizo lo que hizo y sobre todo por qué Dios lo hizo como lo hizo. A todas estas preguntas acerca de Dios, de Jesucristo, de por qué ese sacrificio, de por qué la cruz, de por qué en ese momento de la historia, se responde a través precisamente de la doctrina de la expiación. La doctrina de la expiación se encarga de responder a preguntas como esta y a preguntas o a muchas otras preguntas que iremos abordando a lo largo de este estudio. Así que vamos a modo de introducción a empezar a definir con el término expiación, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos hablan de expiación, a nosotros se nos ocurre, es una palabra que viene del término expía, ¿verdad? Como si se tratara de una obra de espionaje. Pero expiación y espionaje no es lo mismo, porque la raíz de la palabra no es espía, es expiar. Y expiar lo que nos dice es la forma, o mejor dicho, la expiación nos enseña lo que Cristo hizo tanto en su vida como en su muerte en beneficio de su pueblo escogido. En un sentido estrecho,
La doctrina enseña que Cristo en su muerte cargó con los pecados y la culpa de su pueblo. Pero en un sentido más amplio, la doctrina nos enseña lo que hizo también con su vida obediente. ¿Qué ganó Cristo con su vida obediente? Que no es otra cosa pues que las bendiciones del pacto. En este sentido, el teólogo Wayne Grudem define a la expiación como la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para lograr la salvación nuestra. Bien, entonces, dicho eso, ya sabemos que expiar es básicamente lo que Cristo hizo para cargar nuestros pecados y nuestra culpa. Vamos a adentrarnos un poco en la escritura y vamos a hacernos una pregunta. ¿Enseña el Nuevo Testamento o la Biblia tal cosa como la expiación? ¿Puedo hallar un concepto bíblico sólido acerca de la expiación? Bueno, vamos a ir un momentito al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra expiación aparece solo 3 veces. Y por cierto, la encontramos en la versión Reina Valera, no en todas las versiones. Y me refiero al libro de Hebreos, porque todas están en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 6 y 8, y en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Sin embargo, no nos adelantemos tanto porque ahí hay algo que decir aquí. Y es lo siguiente. En el caso del capítulo 10, la palabra aparece 2 veces, sin embargo, aparece solo en español. Fue una palabra que se añadió en español para tratar de darle un significado al texto, pero en griego, que es el idioma en el que se escribió este libro, no aparece la palabra expiación. Así que de las 3, solo nos queda una opción, que como les comenté, está en el libro de Hebreos, pero en el capítulo 2, verso 17. El tema es que la Reina Valera traduce el término como expiación, pero en realidad la palabra griega no es expiación. La palabra griega más bien significa propiciación. Así que cuando alguien te pregunte si el concepto o la palabra expiación aparece en la Biblia, pues tenemos que estar comprometidos con la verdad y decirle, en español sí, pero en griego no. Sin embargo, no te desalientes porque aunque no aparece una palabra que nos dé un concepto preciso como nos gusta a nosotros los hombres del siglo XXI, pues el Nuevo Testamento está completamente lleno de la idea de la expiación. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba anunciando la obra expiatoria de Cristo según la definición que dimos. El propio Jesús, cuando habló con este maestro importante llamado Nicodemo en Juan 3, dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. En las palabras de Jesús está implícito el concepto de expiación. El apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 3 del libro, dijo lo siguiente. Él dijo, hablando de Cristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, con demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y en el capítulo 5 dice, nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y en ambos versículos podemos ver claramente que Cristo hizo una obra a favor de su pueblo y que implicaba la remoción de la culpa y del pecado. En 2 capítulo 5, versículo 21, vemos que Pablo dice que Jesucristo es aquel que no conoció pecado, pero que Dios le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y en el libro de Gálatas, hablando de Cristo nuevamente, dice que se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
el apóstol Pedro en su primera carta dijo, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Y en la primera carta, el apóstol Juan escribió, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En cada una de estas ocasiones vemos claramente el sentido de expiación. Jesucristo vino a la tierra como un hecho histórico real, o sea, negar la venida de Cristo a la tierra es poner una sombra sobre la historia de la humanidad, es rayar en el absurdo, es cometer un crimen racional, porque la evidencia es clara. Hubo un momento en la historia donde un hombre llamado Jesús existió. Ahora, lo que estamos viendo es la razón por la que él vino. Es decir, no era que él estaba en el cielo aburrido y quería venir de vacaciones a la tierra. Es que había un propósito. Y lo que hemos visto era que el propósito era expiar, es decir, venir a la tierra para remover el pecado, para remover la culpa de su pueblo amado. En el Antiguo Testamento, la idea de expiación también está bastante clara. La ventaja es que allí tenemos un término hebreo que nos ayuda bastante y es el término kafar. Este término se traduce principalmente como expiar, ¿verdad? En nuestra Biblia, pero el significado de la palabra básica es cubrir. Cubrir, eso es cubrir, como cuando ves algo y lo cubres con un manto para que no se vea, ¿verdad? No lo quitas del lugar, pero ya no está a la vista porque está cubierto por algo. Ese es el sentido más amplio que el Antiguo Testamento nos habla acerca de esta expiación. Es la de cubrir los pecados. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta rápidamente que en el Nuevo Testamento Juan el Bautista dice que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Te das cuenta que en el Antiguo Testamento la palabra para expiar es cubrir? Por supuesto, aquí hay una obra progresiva. En el Antiguo Testamento, los pecados del pueblo eran cubiertos, no quitados. En el Nuevo Testamento aparece el verdadero Cordero de Dios quitando el pecado, removiéndolo del lugar, y eso es asombrosamente importante, asombroso, y es importante que realmente lo recordemos. ¿Ok? Y bueno, de hecho, en el Antiguo Testamento tenemos esta famosa fiesta, o mejor dicho, esta ceremonia o el memorable día llamado el Día de la Expiación, que nos aparece en Levítico 16. Y sabemos que toda la vida del pueblo de Israel del Antiguo Testamento giraba en torno a el día de la expiación. ¿Y qué pasaba en el día de la expiación? Bueno, no vamos a entrar en todos los detalles, usted puede leer Levítico 16, pero sabemos que en esa ocasión, ¿verdad? Había un derramamiento de sangre para poder perdonar los pecados del pueblo y había una transferencia de culpa a un tercero, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como el doble aspecto de la expiación. Habían dos cosas que ocurrían para poder expiar. Número uno, había derramamiento de sangre. Y número dos, había una transferencia de pecado y culpa. ¿Y cómo lo hacían? Recordarás que en ese día se escogían dos machos cabríos, ¿verdad? El primer macho cabrío era degollado y su sangre se llevaba justo detrás del velo y se rociaba sobre, adivina, un lugar llamado propiciatorio. Y delante de él, el sumo sacerdote hacía expiación por los pecados de él, de su casa y de su familia y del pueblo en general, ¿verdad? Eso usted lo puede leer entre el versículo 15 y el versículo 19. Así que este primer cordero literalmente era degollado, pero había un segundo cordero. El segundo cordero era un cordero que no se mataba, sino que el sumo sacerdote agarraba a este cordero, imponía sus manos en la cabeza del cordero y comenzaba a confesar los pecados del pueblo.
Así asumían una transferencia de los pecados del pueblo a este cordero. Este macho cabrío se agarraba, se sacaba del templo, se sacaba del campamento y se enviaba al desierto para que muriera en el desierto, en la soledad del desierto, y nadie más lo iba a ver. Entonces, el primer macho cabrío estaba indicando que sin sangre no puede haber perdón de pecado. Y el segundo macho cabrío indicaba que el pecado produce una muerte maldita. Y no hablo del término maldito en un sentido de brujería o de macumba o de como usted tradicionalmente lo maneja. Hablamos del término maldito estrictamente en el sentido de pacto. Es decir, una muerte maldita es una muerte execrada por Dios. Es cuando Dios execra de su presencia o expulsa de su presencia a un hombre. Si alguno de ustedes hoy tuviera el atrevimiento de decir, yo no voy a aceptar a Cristo como mi Salvador, tienes que saber que el día que te enfrentes cara a cara con Dios, Él va a pedir sangre por tu pecado. Y como negaste la sangre de Cristo, tendrás que dar la tuya. Es una tontería no aceptar el pacto que Dios nos ofrece a través de Cristo. Es un acto de arrogancia y orgullo desmedido, el pensar que podemos violar lo que Dios por miles de años ha establecido como la norma. No puede haber perdón de pecados sin que haya un verdadero derramamiento de sangre. Así que en definitiva, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento encontramos este maravilloso concepto de expiación como la forma en la que Dios remueve el pecado delante de sus ojos y trae un estado de reconciliación entre Él y los hombres. Eso lo vemos claramente desarrollado en todo el drama de la Biblia. Ahora, muy bien, esta obra es tipificada en el Antiguo Testamento y cumplida a cabalidad en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Acuérdate de esto. En el Antiguo Testamento es una sombra, se nos tipifica la expiación, se nos demuestra lo que Dios demanda, se nos demuestra lo horrible del pecado, lo que implica una muerte maldita, pero es en el Nuevo Testamento, con la venida de Jesús, con la venida del Hijo de Dios, donde se cumple finalmente una expiación definitiva para aquellos que van a llegar a creer. En definitiva, Jesucristo es el Cordero que hace la última expiación y la única expiación que a Dios verdaderamente le agrada. Escucha la forma en la que el profeta Isaías en el capítulo 53 se refiere acerca de Jesús. Él dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Más adelante el profeta dirá que se le dio muerte junto con los impíos, mas Él resucitó de aquello, ¿verdad? Y fue luego puesto en un lugar de honor. Así que en el propio Isaías 53 vemos cómo Jesucristo cumple los dos aspectos de ese cordero del Antiguo Testamento, ¿verdad? Fue sacrificado como el primero que era degollado y al final también cargó nuestros pecados como lo hacía aquel cordero que se iba rumbo al desierto y a las soledades. Muy bien, ahora muy bien. Ya sabemos un poco y hemos evocado un ambiente bastante sangriento porque la escena es sanguinaria, ¿no? O sea, había sangre por todos lados durante todos los rituales y durante toda la expiación. Ya sabemos en qué consiste este tema de la expiación, pero ¿era necesario hacerlo de esa manera? Porque esa fue la primera pregunta que hicimos. ¿Era necesario que Él se encarnara y muriera como murió? Digo, en verdad, la historia de que un carpintero de Galilea se levantara en un madero colgado, casi desnudo, humillado y escupido, ¿realmente esa historia tan bárbara era necesaria? No somos gente romántica, no somos gente dramática, era necesario esto. Pero vamos a ver por qué era necesario. Y este punto en la teología se conoce como la necesidad de la expiación y se explica ampliamente allí. Pero antes de entrar en esa materia, es importante algo que usted tiene que entender y que seguramente va a exaltar la gloria de Dios en su vida. La pregunta, ¿por qué
Dios, siendo sabio, resultó o decidió resolver el asunto de esta manera, lo vamos a abordar de la manera apropiada si nosotros entendemos, primero que nada, que no era necesario para Dios hacer la expiación. Y usted va a decir, ok, te estás contradiciendo. Acabas de derrumbar todo lo que has dicho en los últimos 10 minutos, pero no, permítame explicarlo. En primera instancia, no era necesario para Dios hacer la expiación. Es decir, enviar a su hijo a morir en una cruz no era un asunto que Dios necesitaba hacer. Puesto que Dios es un ser absolutamente innecesitado y que no estaba ni afectiva ni moralmente comprometido ni obligado con sus criaturas a hacer ningún tipo de bien, debemos decir enfáticamente que en primera instancia la necesidad de la expiación no existía. Dios no tenía ninguna necesidad de salvarte, ninguna necesidad de salvarme. Eso tiene que estar claro. Dios no le debe nada a sus criaturas. Él puede hoy acabar con todas sus criaturas y seguir siendo perfectamente justo. Seguirá siendo absolutamente Dios y perfectamente feliz, completo en él mismo. No nos debía nada. No era necesario hacer semejante obra, pero lo hizo. Por eso le honramos, por eso le amamos, por eso le servimos, porque aunque no tenía necesidad, aunque no estaba bajo obligación, aunque no tenía ningún deber con nosotros, sin embargo decidió voluntariamente hacerlo. Ahora, el día que Dios en su más santa soberanía y en el ejercicio de su libre voluntad decidió salvarnos, entonces la expiación se volvió una necesidad, pero solamente cuando Él libremente decidió salvarnos. Una vez que Él decide salvarnos, se vuelve una necesidad la expiación. Y para que no se le olvide, a los teólogos de la Reforma han llamado a esto la necesidad absoluta consecuente, donde explican que aunque Dios no tenía necesidad de salvarnos, en efecto, el día que decidió salvarnos, se necesitaba entonces la expiación. Muy bien, eso tiene que estar perfectamente claro. Era perfectamente válido, era perfectamente justo que el día en que nosotros pecamos, Dios hiciera con nosotros lo que hizo con los ángeles cuando ellos pecaron. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, leemos que no los perdonó cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas y los reservó allí para juicio. Así que era perfectamente justo que Dios hiciera con nosotros lo mismo que hizo con los ángeles. Pero ¿quién es el Hijo del Hombre para que Él te acuerdes? Le hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo has coronado con gloria y con honor. Le has puesto debajo de sus pies a toda la creación. ¿Qué fue lo que hizo que Dios enviara? Porque los ángeles también pecaron. ¿Qué fue lo que hizo que los ángeles enviaran a sus criaturas angélicas al infierno y a nosotros, pobres criaturas humanas, nos presentara semejante plan de salvación? ¡Wow! Esa es la predicación que estamos dando. Esa es la respuesta que le estamos dando a los hombres hace miles de años a través del Evangelio. Es por pura gracia, porque se complació en hacerlo. Mira lo que John Murray dice al respecto de esta necesidad absoluta consecuente. Él dice, en resumidas cuentas, aunque Dios no tenía la inherente obligación de salvar a nadie, sin embargo, debido a que la salvación había sido ya propuesta por Él mismo, era necesaria concretarla por medio de una satisfacción que pudiera ser alcanzada solo por medios del sacrificio sustitutivo y de la redención adquirida con sangre. De otra manera,
era necesario que Dios salvara a su pueblo a través del derramamiento de sangre, porque así lo había establecido él en su ley. Pero aquí tiene que salir una pregunta causal. Es decir, antes de la necesidad, nos pueden hacer otra pregunta. ¿Cuál fue la causa de esa necesidad? Y una vez más, no es una pregunta solo que vamos a dejar para que los teólogos difieran en este punto o para que pues los hombres que especulan intelectualmente viajen con el razonamiento. Vamos a embellecer la doctrina con esta pregunta. Hagamos que nuestra alma se llene de alabanza con esta pregunta. ¿Por qué? Es el por qué detrás del por qué. ¿Qué fue lo que causó esa necesidad? ¿Qué fue lo que causó que Dios decidiera libremente salvar a su pueblo por medio de la expiación? Ya sabemos que no era una necesidad inherente en él. Ya sabemos que no nos debía nada. Ya sabemos que no tenía ninguna obligación. ¿Qué fue lo que movió a este ser hermoso y santo a enviar a su Hijo amado como un sacrificio por el pecado de su pueblo? Bueno, la Biblia nos da dos razones y que de alguna manera estas dos razones pueden llegar a pensarse como divorciadas o separadas. Es decir, algunas veces se llega a pensar en un aspecto de Dios que contradice otro aspecto. Pero para responder a la pregunta hay que ir concretamente al carácter de Dios porque la decisión nació en el ser íntimo de Dios, es decir, en su propia naturaleza. Para entender qué fue lo que movió a Dios a hacer esto, tenemos que entender algo de Dios. Y definitivamente la Biblia es clara al demostrarnos que tanto el amor de Dios como la justicia de Dios tuvieron que ver con la causa de la expiación. Es decir, Dios tiene y hace todo lo que hace por amor en primera instancia y por su propia justicia. Y algunas veces nosotros podemos llegar a pensar que la justicia de Dios y el amor no se consolidan o no logran reconciliarse. Pero si has leído el Salmo 85, seguramente se ha prestado tu atención o se ha fijado tu atención al versículo 50, donde el salmista dice: la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Esas palabras poéticas lo que nos están indicando es que hay una ocasión donde en efecto la paz y la justicia se encuentran, el amor y la verdad se toman de la mano y se besan. Y es precisamente en la expiación de Cristo. Es aquí donde finalmente el amor de Dios y la justicia de Dios se toman de la mano y causan que Dios haga expiación por su pueblo. En cuanto al amor, estamos bastante claros que el amor es la marca que distingue o que exalta la expiación con respecto a las demás obras. Porque Jesús dijo, como ya lo leímos al principio en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No fue la venida del Hijo la que despertó el amor de Dios, es el amor de Dios el que envió al Hijo. Aquí notamos claramente que fue el sacrificio del Hijo movido por el amor y no que el amor fue movido por el sacrificio, y eso debe estar bastante claro. El amor de Dios es inmesurable y se halla perfectamente claro y expresado en la venida del Hijo de Dios. Eso lo dice claramente el apóstol Pablo cuando dijo lo siguiente: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la expresión o la demostración más plena del amor. Y el apóstol Pablo, de hecho, considera que el amor es causal para la salvación, porque seguramente usted recordará la cadena de oro de la salvación que se nos presenta en el libro de Romanos, pero usted no debe perder de vista que en el libro de Efesios se nos habla claramente que se nos ha predestinado en amor. Es decir, que antes de que esa cadena comenzara a construirse, el amor estaba primero. Dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos mediante Jesucristo. Ahí vemos la cadena resumida también, solo que está antecedida por el amor, porque el amor predestina.
El que predestina, elige. Al que elige, llama. Al que llama, justifica. Al que justifica, santifica. Al que santifica, adopta. Y al que adopta, glorifica. Entonces, en estas dos palabras, Pablo está diciendo que toda la salvación tiene como causa el amor de Dios. Fue movido por amor. Este ser que no tenía necesidad de salvarnos, se movió en amor y por ese amor perfecto decidió salvarnos. Pero, por supuesto, no es un amor indiscriminado. Esto es un amor que elige, es un amor selectivo, es un amor que predestina y es un amor que cuando desea algo lo lleva, o cuando comienza algo lo lleva a su estado final. Es decir, el propósito del amor se cumple. Y nuevamente voy a citar a Murray, esta vez hablando acerca del amor, porque él dice, el amor de Dios del que surge la expiación, ¿se da cuenta? El amor de Dios del que surge la expiación no es un amor indiscriminado, es un amor que escoge. Le agradó a Dios establecer su amor invencible y eterno sobre una incontable multitud, y es el propósito determinado de este amor que logre la expiación. Y más adelante, este mismo autor añade lo siguiente: la expiación no gana ni obliga el amor de Dios. Es el amor de Dios el que obliga a la expiación a llevar a cabo el determinado propósito del amor. Debemos recordar, queridos hermanos, que Jesucristo no obligó al Padre. Y de alguna manera podemos llegar a pensar que fue Jesucristo, con todo lo que hizo, que le torció de alguna manera la muñeca a Dios y lo forzó a que nos aceptara. No es tal cosa lo que predicamos. Lo que predicamos es que Dios es un Dios de amor y que Dios, movido en ese amor, planeó la expiación en perfecto acuerdo con su Hijo amado, pero fue su amor. Si en la Edad Media se consideraba que Dios era un ser malo, era como en una especie de juez malvado y perverso, y que Jesucristo era como ese abogado que nos defendía, pero nada más lejos de la realidad que eso. Lo que la Biblia nos pinta siempre es un Dios de amor, es un Dios que ama, es un Dios amante que ha salido al encuentro de sus criaturas, criaturas que se alejan, criaturas que no confían, criaturas que no obedecen, pero Dios en definitiva es un Dios de amor. Y es importante tener esto en cuenta porque la lógica puede jugarnos una mala pasada si nosotros no entendemos claramente que la base de la expiación es el amor. ¿De dónde sacas esto? ¿Cuál era la lógica católica romana? La lógica católica romana es la siguiente: si Dios está enfurecido, ¿verdad?, con la humanidad, y Jesucristo es una especie de abogado acusador, entonces necesitamos un intermedio que de alguna manera nos ayude con Cristo para que Cristo interceda con el juez supremo, que está muy enojado. Y la mejor persona para hacer esto no era otra que su propia madre. Y por lo tanto, aquí la figura de la Virgen María se levantaba con mucha necesidad. Porque ¿quién mejor puede conmover el corazón de un hombre si no es su esposa? Pero dado que Jesús no tenía esposa, entonces le quedaba la madre. Y ahora levantábamos a la Virgen María para que intercediera ante este abogado furioso, para que este abogado furioso pues pudiera hablar con este juez lleno de dolor y de ira. Pero lo que tenemos en la Biblia no es ese panorama. Lo que tenemos en la Biblia es el gran panorama de un Dios de amor, un Dios amante, un Dios que planeó a partir de ese amor el venir a rescatarnos. Si usted no acepta el plan de redención, si usted no acepta la salvación que Dios le está ofreciendo, es por su propio mal, es por su propio perjuicio, es por su propio corazón, pero no hay nada malo en el plan, está perfectamente claro. Ahora, muy bien, no solamente tenemos aquí el tema del amor, también tenemos el tema de la justicia, porque lo acabamos de decir. Para que el amor no fuera un acto arbitrario, desconsiderado o una violación a la justicia, Dios no solamente salía a amar, Dios requería que la pena por el pecado se pagara. Acuérdate que sigue siendo juez. Sí, es un Dios amante, pero también es un juez, es el juez universal, es el juez supremo de toda la creación. Por lo tanto, él amaba,
pero él sabía que él no podía violar su propia justicia, su propia ley, y por lo tanto proveyó un cordero perfecto para satisfacer lo que su ley estaba demandando. Eso lo dice Pablo claramente en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente, hablando de Cristo, como propiciación por su sangre, por su sacrificio, a través de la fe, como una demostración de justicia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo que Dios demostró que no solamente era un Dios amante, desaforado, que iba a dejar todo por sus criaturas sin importar nada. Él estaba demostrando públicamente que así como era un Dios amante, también era justo. Dios demostró que era realmente justo al exhibir a sus hijos ante el mundo como un sacrificio para aplacar su propia ira y traer en el lugar de la ira el favor divino para con los hombres. ¿Lo ven? Eso tiene que estar claro, porque Pablo lo habla muy bien en el libro de los Romanos capítulo 3. En el libro de Ezequiel se dice que todo aquel que pecare debía morir. En el libro de Ezequiel se nos dice, en resumen, que la demanda de la ley de Dios es que el que la incumpla muera. Así de sencillo. Así como las leyes de tránsito de nuestros países dicen que si te comes una luz tienes que pagar una multa de $50, si te paras mal pagas una multa de $20, si no usas el cinturón de seguridad pagas una multa de $200. Así como la ley tiene sus sanciones, de la misma manera la ley de Dios tenía su sanción. Y la ley de Dios sancionaba el pecado con muerte. Y lo sanciona, lo sigue sancionando. Por lo tanto, te das cuenta, alguien tenía que pagar esa ley. Es decir, este Dios amante tenía que buscar la manera de satisfacer ese lugar, esa ley. ¿Qué hizo durante todo el Antiguo Testamento? Durante todo el Antiguo Testamento ofreció animales como sacrificio. Pero nos damos cuenta con la llegada de Jesucristo que esos sacrificios solo eran un recordatorio de la pena año tras año, pero no pagaban la pena. La pena se estaba acumulando. Eso es lo que está sucediendo en toda la historia del Antiguo Testamento, una acumulación de la pena. Eso lo vemos en el libro de Hebreos 10, 3, 4, por ejemplo. Se nos dice lo siguiente, pero en esos sacrificios del Antiguo Testamento hay un recordatorio de pecados año tras año. Es todo lo que hay, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite el pecado. ¿Te das cuenta lo que te dije? ¿Y te das cuenta lo que tiene este escritor en su mente? En el Antiguo Testamento, la palabra kafar era cubrir, cubría los pecados, pero era imposible quitar los pecados. Estuvieron ahí, mis amados hermanos, por miles de años, esperando que viniera el verdadero Cordero de Dios. Es impresionante la sabiduría con la que Dios obró para salvar a su pueblo. Estaban cubriendo los pecados. La deuda se iba acumulando porque no podían hacer perfectos ni remover la culpa. Sin embargo, Dios lo que estaba haciendo era otorgando el perdón, mientras que con tolerancia y amor postergaba la sentencia de muerte. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 3, 25, pero también en el 26. Dice, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que él no sea acusado como un Dios amante pero injusto, sino a fin de que él sea justo y el que justifica al que tiene la fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, es así como el amor y la justicia se toman de la mano y causan la necesidad de la expiación. ¿Se da cuenta? Pero
Ahora me gustaría que abordáramos un poco el tema sobre la naturaleza de esta expiación, el carácter, el fondo de esta expiación. Y vamos a aprender un poco acerca de esa naturaleza. Yo sé que quizás se siente uh, abrumado con lo que le estoy enseñando, pero el Espíritu Santo nos manda a esforzarnos intelectualmente para comprender estas verdades. Porque hay preguntas difíciles en la vida, no solamente que nos hacen los escépticos, sino que nos hacemos nosotros mismos. Y he notado una debilidad en nuestra vida cuando tenemos huecos o vacíos en nuestra doctrina. De alguna manera nosotros llegamos a creer que con entender algunos aspectos generales de la verdad, ya yo tengo conocimiento de la verdad. Es importante revisar el índice de un libro. Pero si usted cree que solo por leerse el índice y memorizar el índice, usted estudió la obra, usted conoció al autor de la obra, usted está muy equivocado. El índice le puede dar un panorama general, le puede ubicar dónde se encuentran algunos aspectos. El índice le puede decir si el libro es bueno o es malo, pero usted nunca saboreará, ¿verdad?, la fruta o la delicia que puede haber en el libro hasta que usted decida abrirlo y estudiarlo. De la misma manera ocurre con las doctrinas. Una vida cristiana pobre está caracterizada principalmente por una poca profundidad en el conocimiento de la verdad. Y al final te voy a retar, te voy a demostrar cómo todo esto que parece académico e intelectual afecta profundamente tu vida diaria. Y eso es importante. Mira, voy a abrir un poco el espacio para, así usted descansa un poco su mente y yo le voy a dar a usted algunas experiencias particulares. He tenido la oportunidad de conversar con algunas personas cristianas aquí donde me encuentro, ¿verdad? Es impresionante el lenguaje que tienen. Tienen un lenguaje evangélico que pueden confundir, o sea, que cualquiera que no comprende el evangelio no ve ninguna diferencia en ellos, en el sentido de que son cristianos de verdad, conocen la Biblia, de hecho tienen reputación de ser conocedores de la Biblia y estudiosos de la Biblia. Pero cuando he tenido la oportunidad de conversar con ellos y hacerles preguntas serias acerca de su fe, lamentablemente lo que he notado es una profunda inconsistencia en las bases de su conocimiento de la verdad. Es que sus verdades se contradicen. Nunca han sido enseñados a pensar sistemáticamente en la verdad. Ellos creen una serie de cosas con respecto a Dios, pero no tienen una forma de engranarlo para poder vivir la vida en armonía. Es una necedad pretender que nosotros podemos escribir un libro si agarramos un puño de letras y lo lanzamos al azar y que se construya un libro. Es verdad que pueden haber palabras que coincidan. Es verdad que de alguna manera podemos formar alguna oración que coincida, pero no vamos a crear nunca un libro de principio a fin con introducción y conclusión, al menos que razonemos y ordenemos esas ideas. Entonces, hay mucho en el ambiente evangélico que no son útiles en las manos del Señor, porque no tienen un conocimiento básico de sus verdades más fundamentales. De hecho, no las conocen. No saben lo que es expiación, no saben lo que es fe, no saben lo que es conversión. Y los miramos con conmiseración, no con arrogancia intelectual. Pero ellos no están haciendo una obra en sus vidas. Tienen el mayor de los deseos, tienen el anhelo, hay un sentimiento, hay un afecto hacia la persona de Dios, pero está mal encauzado porque no viene acompañado del conocimiento de la verdad. Eso nos puede ocurrir también a nosotros, cuando nos quedamos solo en la superficie. Sí, yo sé que pecado es hacer mal,
Sí, yo sé que el hombre está depravado totalmente. Es que tengo un lenguaje reformado, pero no tengo la profundidad como para tener un alma reformada. No hay una reforma en mi hogar porque no entiendo el matrimonio, porque no entiendo la doctrina de los hijos, de la crianza en el hogar, porque no entiendo la Biblia, porque no la estudio. Eso es importante. Y quería decir eso antes de abordar el tema de la naturaleza de la expiación para animarle. Nunca es demasiado profundo, sépalo usted. Nunca es demasiado profundo. Como lo dije al principio, para entender la naturaleza de la expiación o para abordarla en el tema que estamos tratando, quiero recordarle que estamos viendo la expiación no solamente como la muerte de Jesús y lo que ganó con su muerte por nosotros, sino que queremos abarcar su vida. Esto es de suma importancia porque ha sido, no quiero decir literalmente, pero ampliamente olvidado en el círculo cristiano. Hemos olvidado que no solamente la muerte de Cristo era importante, sino también su vida. En el libro Todos somos teólogos hay una historia fascinante del doctor Sproul, donde él dice que una vez, o donde él cuenta que una vez escuchó un mensaje de un amigo muy querido por él, un evangelista anglicano llamado John Wetz. Y usted sabe, los John siempre están por todos lados haciendo buenas cosas, ¿verdad? Lo cierto es que John Wetz estaba predicando un mensaje acerca de la cruz. Pero en esta ocasión, para llamar la atención de su audiencia, el predicador John hizo la siguiente pregunta. Si al venir Jesús a este mundo, solo si hubiera rasgado la puntita de su dedo en un clavo para que se derramara solo un par de gotas de sangre, ¿habría sido suficiente para salvarnos? ¿Qué opina usted, hermano? Habría sido bueno, pues si el asunto es el derramamiento de sangre y esa sangre es tan preciosa, digo, si hubiese pinchado el dedo y hubiese botado sangre, ¿hubiese sido suficiente eso para recibirnos? Nuestra doctrina dice que somos salvos por la sangre de Cristo. ¿No era eso suficiente? Por supuesto, la pregunta era capciosa, pero procuraba llamar la atención al hecho de que lo que nos salvó no fue la sangre de Cristo. No, pastor, ¿qué te pasa? Si cantamos acerca de la sangre de Cristo, ¿cómo que la sangre de Cristo no nos salvó? Pues hermano, entiéndalo usted, no nos salvó la sangre de Cristo, sino la vida que representaba la sangre de Cristo. Los judíos entendían claramente que la sangre de Cristo contenía la dádiva de la vida. ¿Por qué no comían sangre? No comían sangre porque ahí estaba expresada la vida de la criatura. Por lo tanto, no nos salva la sangre de Cristo, nos salva la vida de Cristo. No es solamente un asunto de sangre, porque si hubiese sido un asunto de sangre, Jesús pudo haber aparecido 15 minutos antes de la crucifixión y dejarse colgar en aquel madero y con eso ya cubría toda la ira de Dios. Era lo que esa sangre simbolizaba, ¿lo ve? Era lo que esa sangre preciosa contenía. El pacto que Dios había hecho con su pueblo, el pacto que Dios había hecho con su pueblo estipulaba, por una parte, recompensas por la obediencia, pero por otra parte estipulaba castigos por la desobediencia. Y no me salté el tema, es que quiero que usted mantenga el hecho de la sangre de Cristo y de la vida de Cristo. Le voy a explicar por qué era necesario no que solo muriera, sino toda su vida, incluyendo por supuesto la muerte, porque es una parte elemental de la vida. Pero para poder entender eso, tenemos que ir a la naturaleza del pacto. Y recordará entonces, ahora sí, que en el pacto Dios había establecido tanto bendiciones como maldiciones. Había establecido recompensas o castigos. En un lenguaje legal, en un lenguaje pactual, el término sería recompensas o castigos. Pero en el lenguaje escritural de la Biblia, eso se llama bendición y maldición, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver esto. Por ejemplo, cuando Dios habló de las bendiciones de su pacto, Él dijo, bendito
serás cuando cumplieres la ley de Dios, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serás en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu tierra, el fruto de tu ganado, la cría de tus vacas y el aumento de tus ovejas. Bendito serán tus canastas, tu arteza de amasar, bendito serás al entrar y bendito serás al salir. ¿Te das cuenta? Pero en ese pacto se requería obediencia. Es decir, si quieres todas estas bendiciones, debes cumplir con toda esta ley. Y por supuesto, quizás usted joven lee frutas o cestas de fruta, lee crías de vaca, lee leches de oveja, lee canastas y artesas de amasar, y usted dirá, vaya, qué bendiciones, ahorita voy al súper y consigo todo eso. Pero dentro de la economía judía, esto representaba todo el acontecer diario de él. Es decir, esta era una bendición que abarcaba toda la vida. Esta bendición implicaba todo y finalmente la corona cuando dice serás bendito tanto al entrar como al salir. Es decir, todo lo que hagas a lo largo de toda tu vida será bendita si tú cumples con esta ley. Pero ¿qué dijo en cuanto a quebrar la ley? Estoy hablando de Deuteronomio 28. En cuanto a quebrar la ley, él dijo lo siguiente: si tú no escuchas la voz del Señor, tu Dios, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo. Maldita será tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito serás en el fruto de tu vientre y maldita será tu tierra. La cría de tus vacas y el aumento de tus ovejas. Maldito serás al entrar y maldito serás al salir. Por lo tanto, la estructura del pacto que Dios hizo con su pueblo requería que nuestro sustituto hiciera dos cosas por nosotros: viviera por nosotros y muriera por nosotros. No solamente morir por nosotros, porque nosotros no queremos una neutralidad moral, nosotros queremos la bendición de ese pacto, pero ese pacto o la bendición de ese pacto no se nos concede de una manera arbitraria. Alguien tiene que ganárselas. Y por eso es que no podemos perder de vista la vida de Cristo, nuestro sustituto. Esto se conoce como la obediencia activa y la obediencia pasiva. Es así como lo llaman algunos teólogos. Cristo vivió su vida en perfecta obediencia a la ley de Dios en el lugar nuestro. Por eso, cuando él se iba a bautizar y Juan el Bautista se lo estaba impidiendo, le decía, no, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Jesús dijo estas palabras que no se pueden perder de vista. Él le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Jesús le estaba enseñando al Bautista que le era necesario cumplir con toda la justicia que la ley de Dios demanda. Él no tenía necesidad de bautizarse, pero los hombres que él representaba sí tenían necesidad de bautizarse y él lo iba a hacer por ellos. Qué preciosa obra la de Cristo. Qué miserable el hombre que dice, oh no, yo no aceptaré esa obra, yo lo haré por mis propios medios. De hecho, Pablo lo entendía. Un hombre que amaba la ley y que cumplía la ley, lo entendía. ¿Cuál era la aspiración más grande de Pablo, hermano mío? Lo vemos en Filipenses, casi en una exaltación de gozo, diciendo, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, dice, así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Aquí lo que Pablo nos está indicando es que Jesucristo vivió en perfecta obediencia a la ley de Dios para ganar aquellas bendiciones que se pronunciaron en el pacto de Deuteronomio 28. Las ganó con su vida. Al respecto, Wayne Grudem, lo cito nuevamente, dice,
Por esta razón, Cristo tenía que vivir una vida en perfecta obediencia a Dios, a fin de ganar justicia para nosotros. Él tenía que obedecer la ley durante toda su vida a favor nuestro, de modo que los méritos positivos de su obediencia perfecta se contaran como nuestro. A veces a esto se le llama obediencia activa. Pero además, hermanos, de cumplir con la ley divina y ganar todas las bendiciones que estipulaban esa ley, y quiero que me sigas aquí, sígueme aquí, cumplió con toda la ley. Significa que se hizo merecedor de todas las bendiciones. Eso es extraordinario, pero lo que sigue es sencillamente asombroso. Sin embargo, no se requería solamente que cumpliera con toda la ley, sino se requería que además voluntariamente se sometiera al castigo de esa ley como si se tratara del peor de los infractores. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que nunca en la historia hubo un hombre que viviera la ley en perfecta obediencia como Cristo la vivió. Y a la vez te estoy diciendo que no hay hombre que haya recibido una mayor condena y un mayor castigo por la ley que Cristo mismo. Hermanos, aceptó que la ley lo castigara. ¿Viste las palabras de Pablo? Hecho por nosotros maldición. Cuando ganó la ley, cuando ganó la bendición, decidió voluntariamente ser tratado como un reo, como un infractor de la ley. Y a veces pensamos en este punto, vamos más adentro, vamos a profundidad, vamos más abajo. Ya sabemos que vivió la ley como nunca la va a poder vivir otro hombre y ganó todas las bendiciones para aquellos que creen en fe. Pero también tenemos que entender que murió como un maldito criminal porque aceptó el castigo de la ley por nosotros. Y cuando nosotros pensamos en este castigo, y la mayoría de las mentes jóvenes piensan con respecto a este castigo, lo hacen en el sentido del sufrimiento físico que vivió. Pero yo hoy quiero solo a modo de una profunda, ligera profundidad, más bien, que veamos que no solamente Él sufrió físicamente por nosotros, su padecimiento es mucho más que eso. La Biblia habla de Jesús de Nazaret como el varón de dolores, experimentado en aflicciones. Lo llama el despreciado, aquel que no tiene estima, aquel que es herido por Dios. Lo llama el afligido, el molido, el azotado, etcétera. La Biblia utiliza todos estos términos para referirse a Jesús. Por lo tanto, no puede referirse únicamente a los látigos y a la cruz de Cristo. Digo, hay otros hombres que han recibido látigos y hay otros hombres que han recibido el martirio de la cruz y no por eso lo llaman varón de dolores, ni herido de Dios, ni molido, ni azotado. Por lo tanto, que Cristo se haya hecho maldición por nosotros implicaba más que un sufrimiento físico. Y vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar un poco de esto. Era necesaria que toda la vida de Cristo fuera una vida sufriente. En el libro de los Hebreos capítulo 5 al 8, en el capítulo 5 versículo 8, perdón, se lee lo siguiente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que sufrió. Por lo tanto, toda la vida de Cristo, que fue una vida de obediencia, también fue una vida que sufría. Por supuesto, el sufrimiento más grande lo vemos en la cruz del Calvario, en esa etapa de su vida, pero sufrió constantemente. Y vamos a meditar ahora en esto. Por ejemplo, meditemos un poco, pero no mucho porque ya usted lo sabe, en el dolor físico que experimentó en la cruz del Calvario. Sufrimientos como ningún otro. Era la muerte más fuerte que había en la época, era la muerte más dolorosa que había. Aunque los soldados romanos o los romanos en general no habían inventado la crucifixión,
la volvieron un arma muy poderosa, la volvieron un sacrificio completamente inhumano. O sea, literalmente desgarraban al reo de una manera que lo sofocaban y a algunos se les reventaba el corazón, como fue aparentemente el caso de nuestro Señor. Así que los dolores físicos son indecibles, pero no abordaré eso en este tema por cuestiones de espacio. Aboquémonos al dolor que puede haber producido el pecado en él, porque esto se piensa muy poco, se medita muy poco. Estamos hablando que Jesús recibió el peso del pecado de todo su pueblo. ¿Podemos identificarnos alguna vez con ese dolor? Hermano, ¿usted alguna vez ha sido, y por supuesto sé que sí, constreñido, caído bajo convicción por un pecado? ¿No siente el peso de la convicción en su alma? ¿No le pesa y le duele el pecado? Algunos de nosotros que hemos caído en pecados muy bajos sabemos lo que esto duele. Duele en el alma pecar. Ahora imagínate un alma santa como la de Cristo recibiendo todos los pecados de todo su pueblo. El dolor tuvo que haber sido agonizante, tuvo que haber sido agonizante. Bueno, en el libro de Isaías 53 se nos dice que el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Más adelante dice que llevó el pecado de muchos. Y en el libro de Juan se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo declara que Cristo fue hecho pecado y en el libro de Gálatas lo llama maldición por nosotros. Si la multitud de escogidos que irán al cielo es incontable, la cantidad de pecados que tuvo que cargar tiene que ser 2 veces incontable. Y en una alma que nunca ha pecado, en una alma que era perfectamente santa y justa, el peso de ese pecado tuvo que haber dolido demasiado, hermanos. Lo otro que debemos considerar aquí es el abandono que sufrió por nuestros pecados. Sufrió el abandono de sus mejores amigos y eso es algo que no deberíamos de perder de vista. Y sufrió también el abandono familiar del Padre. Marcos nos relata que en la ocasión de la cruz, Jesucristo dijo, es tal la angustia que me invade que me siento a morir. Y le dijo a sus 12 amigos, 11, quédense aquí y oren por mí. Pero ya sabemos, se quedaron dormidos y los discípulos lo abandonan y huyen, según Mateo 26. Sufrió el abandono de los hombres, pero también sufrió el abandono de Dios como su Padre. Mateo 27:46 nos habla de aquella palabra en la cruz, ¿te acuerdas? Elí, Elí, lama sabactani. Es la única ocasión donde se refiere a Dios como Dios y no como mi Padre o Padre mío. Es claro que aquí había ocurrido un abandono. Es claro que esa relación padre-hijo que se alimentaba y nutría en los prados de la eternidad estaba rota en ese momento. Nunca entenderemos el peso y el dolor que pudo traerle el abandono de su padre por nuestros pecados. Y por otro lado, el peso de la ira de Dios sobre él, que el Dios creador y sustentador de todo, el Dios omnipotente, haya derramado sobre Cristo la ira que se había acumulado en él por todos los pecados cometidos. La Biblia nos enseña que esta ira es insoportable, que las naciones se hundirían, que las rocas se partirían, que literalmente tiembla la tierra y los collados saltarían como saltarían las ciervas si la ira de Dios se desatara en toda su furia. Esa ira la recibió el Hijo de Dios para que aquellos que creen en Él la reciban. Hermanos, y ya para ir concluyendo, hasta aquí de alguna manera toda la cristiandad está de acuerdo. Es que aquí podríamos escuchar los amenes de todas las iglesias en una sola voz. En efecto, Jesucristo hizo expiación por los pecados.
Pero cuando nos toca responder la pregunta crucial, ¿por quién murió Cristo? ¿Por quién finalmente hizo expiación? Entonces el asunto se vuelve controversial y la cristiandad se divide. No puedo tocar todos los puntos de vista por cuestión de tiempo, le animo a que usted lo haga, pero el punto de vista que sostenemos, el que hemos llamado el punto de vista reformado, es que Jesucristo murió por los pecados únicamente de su pueblo amado. Y a esto le hemos llamado la expiación limitada. El doctor Sproul comenta lo siguiente: a veces se resume la doctrina de la expiación con esta frase: suficiente para todos y eficiente para algunos, lo cual quiere decir que su eficacia está limitada a un cierto grupo de personas, pero que fue suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Hay muy poco desacuerdo en el hecho de que la expiación no se aplica eficazmente a toda la gente. Así que esta frase simplemente define la diferencia entre el universalismo y el particularismo. Tiene que ver con la suficiencia de la muerte de Cristo y no específicamente con la intención de Dios en la expiación. ¿Qué significa esto? Por si hay alguien que no lo entendió. El punto de vista clásico es que Cristo murió solo por aquellos que el Padre había elegido desde antes de la fundación del mundo. La muerte de Cristo fue una sustitución y una representación real. Llevó el pecado y sufrió el castigo de su pueblo escogido, de más nadie. Es por eso que a esta doctrina también se le llama sacrificio eficaz o redención particular. Pero cualquier título que se le quiera dar, al final la verdad que subyace es esta: Jesucristo vino a la tierra a presentar su vida en sacrificio a Dios. Al hacerlo tenía un propósito particular y era morir por los pecados de su pueblo y no por los pecados de toda la humanidad. Jesús dijo esto claramente: y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Por su parte, Roger Smelly dice: por lo tanto, la frase sacrificio eficaz significa que la cruz cumplió con el propósito para el cual fue hecho. Si decimos que un martillo es eficaz, se entiende que introduce clavos en la tabla. Si decimos que un detective es eficaz, estamos diciendo que cumple bien con su trabajo. Lógicamente, no podemos decir que una cosa es eficaz si no cumple con su propósito. Si algunos por los que Cristo murió perecen, entonces no podemos decir que ese sacrificio sea eficaz. ¿Lo ve? Tuvo necesariamente que morir solo por su pueblo escogido. Porque si murió por todo el mundo, entonces ¿por qué hay gente que va al infierno? Definitivamente no pudo haber muerto por todo el mundo, porque hay gente que va al infierno. Murió por su pueblo y ese pueblo lo redime, lo salva, lo justifica, como usted lo quiera ver, y lo llevará a la gloria eterna. Los arminianos, por lo general, piensan que esta muerte no fue una muerte sino potencial, es decir, tenía el potencial de salvar a todo aquel que crea. Enseñan que Jesucristo murió por los pecados de todos los hombres y que el que tenga fe recibirá ese perdón. Pero ¿qué sucede si nadie quiere tener fe? Se pierde la sangre de Cristo. Ah, pastor, estás exagerado. No es una posibilidad. Es una posibilidad que no se puede burlar. Si Jesucristo murió por el pecado de todos los hombres, entonces ¿por qué no todos se salvan? Significa entonces que la sangre no fue eficaz o que no tiene ningún propósito particular. Pero ¿qué pasa si la gente decide no aceptar el sacrificio?
Si la gente decide rechazar a Cristo, no lo quieren, entonces su sangre se derramó en vano. Nosotros decimos no, al contrario, Jesucristo no vino para morir en vano, cumplirá su propósito. Él hizo expiación por los pecados de su pueblo y ese pueblo irá a la gloria, no se perderá ninguno. Ese es el evangelio que proclamamos. J.I. Parker, el querido erudito evangélico, comenta lo siguiente: Cristo no ganó una salvación hipotética para creyentes hipotéticos. No es una mera posibilidad de salvación para que alguien posiblemente crea y la reciba. Es una salvación real, con un propósito real, su propio pueblo escogido. Así que, mis queridos hermanos, aquí estamos viendo que esta expiación que nació en el corazón de Dios, basado en su amor y su justicia, que esa es la causa de la expiación, que tiene una naturaleza particular, también tiene un alcance particular, y es que el pueblo que Él ha escogido antes de la fundación del mundo reciba salvación. Eso lo vemos claramente en el libro de Romanos capítulo 8. Vamos a terminar entonces con algunas aplicaciones a nuestra vida. Vamos a aplicar esto a algunas áreas importantes de nuestra vida, pero yo quiero empezar con una pregunta reflexiva, porque cada uno de ustedes ha escuchado el sermón, ha seguido el sermón, y en función a la verdad que se le ha predicado, también se le demandará una respuesta. Y esta es la pregunta que yo quiero hacerles esta mañana. Dios es un juez justo. Y es obvio que en el día final, en el día en el que Él va a reunir a todos los hombres para el gran juicio, Él va a leer el historial de vida de cada ser humano. Y en base a ese historial y con la ley en la mano va a contrastar su vida, mi vida y la ley de Dios. Y en base a ese contraste, Él va a juzgar o sentenciar. La pregunta que yo le quiero hacer a usted esta mañana es, ¿qué prefiere usted? ¿Que se lea el historial de su vida o que se lea el historial de la vida de Cristo? Solo un necio, de verdad, solo un necio puede decir que se lea mi historial. Esta mañana se te ha presentado el Evangelio y se te da esta oferta. Hoy, por medio de la fe, puedes venir a Cristo. Puedes reconocer que has pecado contra Dios y que es perfectamente justo que te condene en el infierno, pero que también es perfectamente amante y que te está proponiendo una salida. Y esa salida es que abandones tu vieja manera de vivir, te entregues a Él. Que reconozcas que Jesucristo es la única salida que tienes, la única esperanza que tienes, y que lo hagas el Señor de tu vida. Que le comiences a conocer, amar y a servir. Esa es la oferta que se te presenta hoy. Cada uno tendrá que decidir. Dicho esto, quiero aplicar el texto de esta manera. La expiación de Cristo es la bisagra sobre la cual debe girar toda nuestra vida, hermanos. Es decir, nosotros debemos esforzarnos porque la obra de Cristo en la cruz irradie tanta luz que todas las áreas de nuestra vida sean iluminadas con la expiación de Cristo o con la cruz de Cristo, como usted lo quiera ver. Al final son frases sinónimas. Usted debe considerar una perspectiva de su trabajo, de su negocio, de su familia, de su matrimonio, renovado por el Evangelio de Cristo, por la cruz de Cristo, por la expiación de Cristo. No tiene nada que decir la expiación ante las decisiones cotidianas que estamos tomando. Lo que hemos aprendido hoy es un tema solamente de biblioteca, de literatura y de academia. ¿Acaso el hombre de negocio no tiene nada que pensar con respecto a la expiación?
¿Acaso Dios no está demandando un señorío en nuestra vida de negocio, en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo, en la conducta hacia nuestro jefe, en la forma en la que usamos el tiempo y servimos a Dios, servimos a los hermanos, servimos en nuestra comunidad? No tiene nada que decir la expiación en cuanto a las redes sociales que estoy usando. No tiene nada que decir la expiación en cuanto a lo que estoy leyendo, en cuanto a las amistades que estoy forjando, en cuanto a lo que dedico tiempo para reflexionar o para esparcirme. No tiene nada que ver la expiación con respecto a las relaciones matrimoniales, aún las más íntimas de ellas. Por supuesto que sí, no hay nada que no le dé sombra a aquel madero. No hay nada en nuestra vida, no hay un departamento en nuestra vida que la cruz de Cristo no gobierne. Él es el Señor de señores. Él no es solamente el Señor de los domingos y de los cultos. Él no te está diciendo, ven todos los domingos a la iglesia y me traes tu ofrenda y el resto de la semana piensa como piensa el mundo. Él quiere que en el mundo en el que tú vives, Él quiere que en la realidad en la que tú vives, tú establezcas el evangelio de Cristo allí. Y no es solamente predicar el evangelio, es vivirlo, es someter todo lo que estás haciendo a ese evangelio, hasta cómo conduces tu auto. Es impresionante, hablando del tema de conducir auto. Hay gente que es evangélica, canta cantos evangélicos, pero maneja como si andara endemoniado todo el tiempo en la autopista. ¿No tiene nada que decir la cruz de Cristo con respecto a esa gente? Claro que tiene mucho que decir. No puedo abarcar todos esos temas aquí. Yo lo que quiero es llevarte a la reflexión. Yo sé que ahí hay múltiples realidades, ¿verdad? Ahí hay jóvenes universitarios, ahí hay jóvenes adolescentes que están en el liceo, hay otros que trabajan, ahí hay amas de casa, ahí hay jóvenes que están trabajando por su cuenta. ¿No tiene nada que decir el evangelio con respecto a eso? Mira, ¿crees que no tiene nada que decir la expiación con respecto a la educación y a la vida política en la que nos desenvolvemos? No somos ciudadanos de tercera ni de segunda. No somos gente útil para repartir arepas y limpiar canchas, como el Estado nos ha hecho saber o nos ha hecho creer que los evangélicos son buenos para darle comida a los pobres, para afeitar a los indigentes, para recoger gatos en las calles o barrer las plazas, pero en asuntos de política no tienen nada que decir. Claro que tenemos que decir. Y claro que podemos introducirnos, porque de hecho Dios nos manda a introducirnos en estos temas. ¿Piensas tú que nuestros gobiernos no tienen un sentido de expiación? Claro que la tienen, solo que sustituyeron la expiación de Cristo por el Estado. ¿Sabes cuál es el concepto de expiatorio, de expiación que maneja el Estado? Es completamente griego. ¿Quién es el soberano del Estado? O mejor dicho, de nuestra cultura, el Estado. ¿Quién es el salvador de nuestra gente? No es el Estado. ¿Por qué preparamos a nuestros hijos en los currículos seculares? Porque los currículos ofrecen una forma de salvarle la vida a nuestros hijos en este mundo. Es decir, no es que no hay una doctrina de expiación, es que sustituyeron la verdadera doctrina de expiación. No voy a educar a mi hijo bajo un currículo contrario a la expiación de Cristo. ¿Qué es lo que se enseña? Mira a los viejitos de hoy. ¿A qué dedicaron sus vidas? ¿Por qué trabajaron tanto? Porque se les garantizó que el Dios Estado cubriría con todas sus necesidades. Su salud estaría cubierta por el Estado. Su pensión en la vejez estaría cubierta por el Estado. La seguridad ciudadana y social y civil se las daría el Estado. Es que les enseñaron en este modelo de expiación que su Dios era el Estado. Pero para nosotros, nuestro Dios no es el Estado. Nuestro supremo soberano es Dios, es Cristo. Y Él es el que nos salva. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos cuida. Entonces la doctrina de la expiación está por todas partes.
por todas partes. Yo el jueves pasado les mandé el viernes les mandé un mensaje referente al matrimonio y les pregunté si les tocara clasificar el estudio del matrimonio en algún tema de la teología sistemática, ¿dónde la introducirían? Nadie respondió. Tal vez algunos se preguntaron, pero nadie respondió. El lugar correcto para colocar la doctrina del matrimonio es debajo, o mejor dicho, dentro de la doctrina de la expiación. Porque yo no puedo comprender el matrimonio al menos que yo entienda la expiación. ¿Te das cuenta que esto no es meramente académico? ¿Te das cuenta que esto representa todo el área del vivir humano? ¿Recuerdas las palabras del apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 5, verso 25? ¿No dijo: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella? Eso es expiación. Marido, ¿quieres amar a tu mujer? Entonces tienes que aprender la expiación. Tienes que entender cómo amó Cristo a su iglesia. ¿Quieres amar a tus hijos? Debes entender la expiación. Hermano, ánimos. Les invito a buscar la doctrina, a abrazarla en profundidad y a embellecer su vida con ellas. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan una gran semana. Oro por ustedes para que el Señor haga resplandecer su rostro. Oro por ustedes para que el Señor les bendiga con abundante misericordia y paz. Oro para que el Espíritu Santo les guíe a lo largo de esta semana, para que ustedes sigan creciendo en la gracia de Dios, para que ustedes sigan transformando el mundo que les rodea con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor haga resplandecer su vida, hermanos, su rostro en ustedes, y que las bendiciones de ese pacto que Jesucristo ganó por ustedes estén allí en sus vidas, en sus familias. Dios los bendiga, hermanos.